dije, no puedo seguirme negando a hablar del que me creó. Y los que salen, los que predican, los que oran, los que visitan casas, saben de lo que hablamos, porque si a veces nosotros nos ponemos a analizar, muchas veces hemos sentido miedo, hemos sentido vergüenza. Y hay una de las cosas que yo siempre le he pedido a mi Señor, al Espíritu Santo de Dios, cuando oro: quita toda vergüenza y todo miedo. Si sabe usted que muchos hoy no salen o no pueden predicarle la palabra de Dios a alguien porque tienen vergüenza, porque no saben qué decir, porque no saben qué hacer. Y dice alguien, la lengua se nos traba cuando estamos enfrente de alguien, o de una casa, de un hogar, de una familia, cuando tenemos que decirle algo. Pues yo también hace tiempo pasé por eso, y no crea que ahora todavía no siento un poquito de temor, de miedo. Siento, pero a diferencia de antes, siento también que he avanzado. Amén. ¿Cuántos se sienten así? Que han avanzado. Amén. Que ya no tiene miedo, que ya no tiene vergüenza y que ya no tiene ese temor de hablar. ¿Saben qué es lo peor que nosotros podemos hacer? Seguirnos negando. ¿Saben qué es lo peor que nosotros podemos hacer? Seguir en el mismo miedo. ¿En qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué tengo yo para dar? Es que ese es el problema muchas veces en nosotros, que creemos que somos nosotros, pero yo siempre lo digo, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de cada creyente. De cada creyente que toma la decisión: no, ahora sí yo voy a orar. Ahora sí yo voy a agarrar el micrófono y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Porque vemos eso, le digo porque hemos pertenecido a grupos de servicio y vemos que hay hermanos o hay personas que tienen miedo a pasar a orar. Tienen miedo a coger el micrófono. ¿Y será que llego 1 o 2 minutos, 5 minutos? Yo siempre le digo, es que no es usted, no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Y cuando el Espíritu Santo de Dios es en una persona, las cosas son totalmente diferentes. Amén. Entonces, así que si usted ha sentido miedo, ha sentido vergüenza, ha sentido temor, o no sé qué va a decir, dígale: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí y habla a través de mí. Nosotros no somos más que un instrumento, nada más. Somos solo un estuche donde encaja el Espíritu Santo de Dios para transmitir el mensaje. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Voy a hablar acerca de que nosotros, lo voy a poner así, nosotros, porque todos los creyentes somos llamados a dar frutos. O sea, cada creyente cuando se convierte, cuando llega a Dios, es llamado a dar frutos, ¿verdad? Pero también entendemos que antes de dar fruto, el fruto antes es una semilla. Y la semilla, ¿dónde va? Al terreno, ¿verdad? Hay diferentes terrenos. Y usted la ha conocido y la ha visto en la parábola del sembrador. Hay diferentes terrenos, pero la semilla siempre es una. Y va a un terreno, ¿verdad? Antes del fruto, obviamente es semilla. Y antes y después de semilla, se convierte en un árbol. Obviamente, y después cada árbol produce su fruto, ¿verdad?
¿cuánto tiempo tarda un árbol para dar un fruto? O dar muchos frutos. Los que han conocido, los que han viajado al campo o tienen campo, en el caso mío que yo tengo, puedo conocer un poco. No conozco todo, pero puedo conocer un poco. Hay diferentes clases de árboles, ¿verdad? Diferentes frutas, pero todas son frutas. Hay árboles que tardan un año en producir. Hay árboles que tardan 2 y 3 años. Yo sembré algunos árboles de fruta y ya van 2 años y aún no cosecha. Cuando los sembramos, sí me dijeron esto tarda 3 y 4 años. Entonces, si ya me dijeron que tarda 3 o 4 años, yo estoy esperando, ¿verdad? ¿Estamos bien? A diferencia que hay sembríos que en 3 meses ya hay. Tenemos árboles que al año y a los 2 años dan, dependiendo del fruto. Al yo decir estas cosas, hablando del fruto y de los árboles, usted se pone a pensar. Cuando yo leía, analizaba, pensaba, y me venían las cosas de parte de Dios. Yo me preguntaba, mi rey, yo le decía, Señor, ¿y cuánto tiempo tiene este árbol? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos en los caminos de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene usted sirviendo, buscando a Dios, viniendo a la iglesia, recibiendo la semilla? ¿Tiene 1 mes? 2 meses? 1 año? 2, 3, 5, 10, 15 y muchos hasta 20. No sé el tiempo, usted lo sabe, pero yo sí sé qué tiempo tengo ya caminando para la iglesia. Entonces yo le decía a mi Señor, ¿cómo puede ser posible que yo que ya tengo, que ya soy un árbol a medias, cómo puede ser que todavía sienta miedo a hablar del que creó el árbol? ¿Cómo puede ser que yo sienta vergüenza? Le digo, no puedo ya. Y si hay algo que yo le voy a decir a usted, es que si usted no toma una decisión, si nosotros no tomamos decisión, siempre vamos a sentir vergüenza. Siempre vamos a sentir el mismo miedo. Porque a pesar de que tengamos congregándonos 5 años, 6 años, seguimos muchos sin dar frutos. Y hay árboles que ya son viejos y que no dan frutos. Y eso en la vida de una persona debe ser preocupante. Amén. Llamados para dar fruto le puse como tema, no tengo puntos. Porque cada ser humano es llamado a dar frutos. Amén. Cada persona da fruto de acuerdo a la semilla que ha recibido, a la palabra que hemos recibido. Y yo creo que usted y yo aquí hemos recibido bastantes semillas. Amén. Yo creo que este terreno y estos terrenos han recibido bastantes semillas. Porque siempre salen palabras. Y cada palabra, cada culto, cada enseñanza es una semilla. Pero ahí va el terreno. Depende qué terreno seamos nosotros. Amén. Vamos a leer en Lucas 13. Abra la Biblia en Lucas 13. ¿Qué nos dice el Señor? Lucas 13, 6.
Lucas 13:6. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Es muy interesante esto. Cuando yo leía esto, por un rato me asusté. Y vino, dice, a buscar fruto en ella. El dueño de la viña vino a buscar fruto en ella. Y dice que no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y dice, y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Le dice entonces, córtala porque está dañando, en otras palabras, la tierra. Pero el verso 8 dice algo muy interesante. Dice él entonces, o sea, el viñador, el trabajador dijo, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Amén. Hasta que yo cabe, dice, alrededor de ella y la abone. Y mire lo que le dice en el verso 9, y si diere fruto, muy bien. Y si no, la cortarás después. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Mientras yo leía esto y analizaba este verso, yo le decía, Señor, perdóname, perdóname, porque si usted se pone a analizar el contexto, lo que Dios nos está diciendo y pidiendo, créame que debe asustarnos. Amén. Debe preocuparnos. ¿Saben por qué? Porque el Señor dueño de la viña dijo que cortaran aquella higuera. Pero nuestro Señor aún sigue como abogado intercediendo por nuestras vidas. Si hay algo de la cual nosotros debemos alegrarnos aún, porque no ha venido Jesucristo, ¿verdad? Aún no ha venido. Si hay algo que debemos alegrarnos aún, es que Él está intercediendo, como este viñador que le dijo, Señor, permíteme que yo cabe alrededor de ella, que yo la abone, que yo la pode, que yo la arregle. Dame un año más. Después que yo haga eso, le dice, si ya no da fruto, entonces la cortas. ¿Verdad? Debemos estar tranquilos aún porque no ha venido Cristo. Pero yo también me preguntaba en ese momento que leía, y yo me decía, Dios mío, ¿y si vienes mañana? Hoy estamos aquí, toda esta congregación. ¿Y cuántas iglesias y cuántos cristianos estarán como estamos nosotros hoy? Y bienvenido por eso. Pero ¿qué pasaría si Cristo llega esta noche? Entonces cuando yo leía eso, yo sí le dije, Señor, perdóname. Perdóname, le digo, porque yo no quiero ser cortado. Y te doy gracias también, le dije, porque tú estás permitiendo que yo sea abonado, sea acabado, para que después que tú vuelvas a preguntarme o que el Espíritu Santo de Dios testifique, pueda decir, Edgar ya está dando frutos. Amén.
¿Saben por qué debe preocuparnos esto? Porque nos hemos muchas veces acomodado. Porque nos sentimos cómodos en el lugar donde estamos. Quizás no sea con ustedes o no sea para ustedes lo que yo estoy enseñando hoy. No se olvide que somos hermanos. Y la Biblia dice que nosotros como hermanos, como congregación, nos animamos unos a los otros. Hoy yo he venido a animarle nada más. Amén. No se olvide que yo no soy el dueño de la viña. Yo soy, como uno de ustedes, un árbol que quiere dar fruto. Y que por la gracia de Dios todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo porque el viñador sigue intercediendo. Padre, no vayas todavía, porque la Biblia a mí me dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y a causa de la maldad los tiempos se han acortado. Y si los tiempos se han acortado, entonces ¿qué esperamos nosotros? Porque si usted se pone a leer la palabra de Dios en Lucas y en todos los evangelios, va a encontrar que habla de la venida de Cristo. Amén. Y lo único que yo me he preguntado y me sigo preguntando es: ¿qué pasa si tú vienes mañana? ¿Qué pasa si vienes esta noche? ¿Dónde están mis frutos? ¿Dónde está lo que tú me has pedido que yo haga? ¿Lo hice a un lado? Como decíamos antes en el ayuno, ¿lo postergo? ¿Lo dejo a un lado? Y sigo con mi vida. Realmente muchos hemos hecho así. Y no hemos hecho lo primero, que es servirle a Él. Entonces esto debe preocuparnos. Bueno, usted es la iglesia del Señor. Se supone que ustedes han recibido semilla. Y se supone que ustedes ya son árboles de 1 año, 2 años y hasta 10 años. Yo no sé qué usted está dando. Yo no sé qué fruto usted esté ofreciéndole. Pero Dios sí conoce y sí sabe qué hacemos nosotros. Amén. Amén. Recordemos algo en la vida de Saúl. Cuando Saúl fue levantado como rey, después de haber torcido su corazón y haber prestado su oído a la voz del pueblo, Dios lo cambió. Dios llamó a otro que sí estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero hermano, Saúl fue escogido por Dios. Tanto así que Moisés insistía en que él siguiera siendo el rey. Y Dios tuvo que decirle: Moisés, no insistas, Samuel, sí, no insistas, porque ya lo había quitado. Ese árbol fue cortado y levantó uno nuevo en el mismo terreno. Amén. El ejército de Saúl estaba con miedo ante un gigante, pero vino el que Dios había levantado y le cortó la cabeza. Usted conoce, usted sabe la historia. Amén. Tengamos mucho cuidado, pero mucho cuidado en cuidar, en ser negligente de cuidar aquella semilla que nosotros recibimos. Y sí que hemos recibido semilla. Bastante. Yo digo demasiado. Que yo hoy, con mucho cariño, amor y respeto se lo digo, que yo hoy no pudiera pararme a decir nada aquí, debería darme vergüenza. Que yo hoy no supiera qué hacer cuando voy a visitar a alguien, debería darme vergüenza. No me lo sé todo, estoy aprendiendo, estoy iniciando. Pero debería darme vergüenza
no saber ni siquiera qué decirle a alguien cuando le voy a hablar de la palabra de Dios. Amén. Tengamos mucho cuidado con las semillas que recibimos. Si cuidamos la semilla, entonces el fruto un día será bueno. Amén. Mateo 7:17. Mateo 7:17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, dice, da frutos malos. No puede el buen árbol, dice, dar malos frutos, eso jamás. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Otra vez vemos lo mismo que vimos en Lucas. Todo árbol, dice el Señor, todo árbol que usted tiene plantado en su terreno, si no le da fruto, tiene que cortarlo. Porque es inútil a la luz de la Biblia prácticamente. Y es inútil un terreno, un árbol cuando está ocupando un terreno y no está dando fruto. O sea, un árbol tiene un propósito. Siempre cada árbol tiene un propósito. Y si el árbol no tiene o no da ese fruto por el cual fue sembrado, créame que usted lo va a terminar quitando. El que conoce de siembra y el que tiene tierra sabe. Ya nos ha tocado cortar algunos que no dan nada, que no producen nada. Ha tocado cortarlo porque ocupan el terreno y no dan nada. Eso a mí también me preocupaba mucho y me asusta, porque la palabra de Dios es clara. Nosotros podemos decir, y si es cierto, Dios es Dios y Dios es amor y Dios nos entiende. Ya nos ha entendido bastante y quizás nos siga entendiendo porque nos ha permitido que seamos cavados, ¿verdad? Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios nos entiende, pero la Biblia también me dice que Él es fuego consumidor. Entonces esas cosas nosotros deben preocuparnos. Porque si la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, no debo solo estar en que Dios es amor. Claro que es amor, es la esencia del amor. No hay nadie como Él. No hay nadie como Jesús para amar, perdonar, restaurar, levantar. Pero no nos quedemos solo con esa parte bien bonita y agradable. Y nosotros seguimos en la misma línea, en la misma vida. Pasan 10 años y seguimos entonces diciendo, Dios es amor. Y como Dios es amor y es perdón, que lo es de hecho, puedo seguir viviendo 10 años haciendo lo mismo y no doy frutos. No hago nada para Dios. Yo en lo personal creo que no es así. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios, yo creo que no solo es para estar sentado. Está bien, tenemos que venir, tenemos que congregarnos,
tenemos que reanimarnos. Tenemos que asistir a la iglesia. Tenemos que congregarnos para ser alimentados, porque aquí nos alimentamos de la palabra. Aquí recibimos la semilla. Y está muy bien, yo no estoy diciendo, y nadie, por si acaso, diga que yo he dicho que no tenemos que venir a la iglesia, que no debemos congregarnos. Debemos congregarnos. Debemos asistir a la iglesia. Debemos animarnos unos a otros. Pero yo creo, como le dije, que no solo hemos sido llamados a estar sentados. Eso sí yo creo, y eso yo sé a la luz de la Biblia, que no solo hemos sido llamados a estar sentados. ¿Qué pasa si nosotros nos pasamos 5 o 10 años solo sentados? Entonces el día que venga el dueño de la viña nos preguntará: ¿cuáles son tus frutos? Aquí hay algo muy interesante que nosotros no debemos olvidarnos, y es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio de mí, que Él es el que lleva, dice, hacia el Padre, y le dice al Padre qué estamos haciendo. Nosotros podemos decir un ejemplo: pero no me ve el pastor, no me ven los hermanos, no me ve nadie. Yo puedo decir que estoy orando. Yo puedo decir que salgo a predicar. Yo puedo decir que visité 2 casas. Yo puedo decir que yo le predico al vecino, que yo le predico a mi familia. Podemos decir que nosotros salimos a hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo de lo que nosotros no debemos olvidar, y es del que da testimonio de nosotros. O sea, es mejor, en otras palabras, no decir lo que nosotros hacemos, sino dejar que los frutos hablen, porque esos hablan mejor. Nosotros podemos hablar lindo, bonito y mentir y decirle al pastor, a los hermanos, al líder: yo sí fui ayer a la casa de luz, yo sí fui, yo sí salí a predicar, yo sí le enseño, yo sí hablo de Dios, yo no tengo vergüenza, yo no tengo miedo. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios da testimonio de nosotros. Amén. Nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios va hacia el Padre y le dice: mira, ve, aquí está. Estos son los frutos que estoy recogiendo de tal persona. Mira, esto es lo que hace y esto es lo que no hace. Y cuando el Espíritu Santo de Dios expone ante el Padre nuestras actitudes, muchos quedaríamos mal. Hermano, pero es que nadie se salva por obras. Yo sé. Obras que nosotros hacemos quizás no nos salven. Quizás salimos a predicar un día a una casa de luz, quizás eso no nos salve. Quizás al mes fuimos a visitar a alguien, quizás eso no nos salve. Es verdad. Pero es que obra para Dios no es solo predicar, que hay que hacerlo. No es solo visitar, que hay que hacerlo. No es solo venir a la iglesia, que hay que hacerlo. Obra para Dios es ser bueno. Obra para Dios es no pelearse con el vecino. Obra para Dios es saber amar y cuidar a la esposa, a los hijos. Obra para Dios es saber ser un buen hermano.
saber ser un buen hijo. Todo cuenta. No es que, como usted dijo, que solo tenemos que predicar o salir y visitar para ser salvo. No, todo cuenta. Amén. No puede, dice, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así dice el verso 20, así que por su fruto los conoceréis. O sea, por lo que nosotros damos, el Señor nos conocerá. ¿Qué estamos dando? Nosotros sabemos. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros sabemos. Usted sabe. ¿Qué estamos dando para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Él? Usted lo sabe. Llevar fruto implica hacer buenas obras. Implica hacer buenas obras. Pero mire lo que es llevar fruto. Y vivir, dice, de manera que glorifique a Dios. Amén. Llevar fruto es hacer obra. Y vivir, dice, de manera que glorifique a Dios. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿De qué manera nosotros vivimos? ¿Mentimos? ¿Le damos a Dios lo que es de Dios? ¿Le entregamos al Señor lo que es del Señor? ¿De qué manera vivimos? Amén. Hay algo muy interesante. Cuando Dios dice que vivamos para glorificar a Él, jamás se sienta obligado. Mi amado hermano, si nosotros nos sentimos obligados a hacer algo para Dios, créame que no le estamos glorificando. Si yo estuviera aquí con todo respeto y cariño obligado, quizás no glorifico a Dios. Yo no estoy aquí obligado y usted no está aquí obligado. Amén. Porque al estar obligado aquí, entonces, dice la palabra que no glorificamos al Señor. Lo peor que nosotros podemos hacer es dar algo por obligación. Lo mejor que un ser humano, que un creyente, que un esposo, que una esposa, que un hijo, que un padre puede dar es por amor. Si nosotros mandamos a la escuela, al colegio, bendecimos a los hijos, le compramos la ropa, le damos de comer, es porque les amamos. Si bendecimos a la esposa o la esposa al esposo, es porque le amamos. No, hermano, es que es una obligación darle a la esposa. Es una obligación cocinarle al esposo. Sí, es una obligación. Pero todo el tiempo vas a sentirte obligada y obligado. Yo creo que es mejor hacerlo por amor y con amor. Que ahí no duele, créame. Créame que no duele cuando usted se mete la mano al bolsillo y dice: mi amor, esto es para ti. Porque lo haces con amor. Lo haces con cariño, lo haces con ternura. Pero cuando estás obligado, ya vienes otra vez a pedirme. Amén. Porque muchos se sienten obligados. Dios no te va a obligar jamás a que lo busques. Él no te va a obligar jamás que tú salgas a predicar. Él no te va a obligar jamás que tú le siembres algo a un hermano. Jamás te va a obligar. Jamás Dios nos va a obligar a hacer lo que nosotros no dispongamos. ¿Saben por qué? Porque no hay otro mejor que Él. Él es el mejor caballero es el Espíritu Santo de Dios. Jamás te va a arrastrar a hacer lo que no quiere. Porque si usted ha conocido a alguien que es caballero, créame que no ha conocido al verdadero, que es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no entendemos eso, que lo que debemos hacer
para Dios debe ser por amor, créame que estamos perdidos. Porque si no aprendemos a darle a Dios lo que Él se merece por amor, créame que estamos perdidos. Porque a Él no debemos darle nada obligado. No se olvide que Él es el dueño de todo. Y que Él lo tiene todo. Y que Él no necesita nada suyo ni nada mío. ¿Estamos bien? ¿Quién necesita de Él? Yo. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, si nosotros necesitamos de Él, ¿qué debemos dar nosotros? Amor. Y darlo por amor. ¿Saben por qué? Viendo la vida de Saúl, Saúl pensó que ya lo tenía todo. Se olvidó que lo que él tenía y lo que había recibido era por Dios. Él es el dueño de todo. Él es el que te va a dar el talento, la habilidad, la gracia, la sabiduría, la inteligencia, las palabras. Él no necesita nada de nosotros. Porque si no somos nosotros, no eres tú, créame que será otro. Amén. Vamos a leer Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Ay, el tiempo. Gálatas 5:22. Mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Ojo, no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Sí entendió eso, verdad? ¿Sí entendió eso, verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Dando a entender que nosotros dependemos al 100% del Espíritu Santo de Dios. Y que como dependemos del Espíritu Santo de Dios, debemos andar, dice la palabra, y vivir para el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿Qué hemos hecho con nuestros deseos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Nos ha regalado, porque ha sido un regalo. Amén. Ha sido un regalo. Siempre los frutos deben ser una delicia. Siempre los frutos deben ser deliciosos ante los ojos de Dios. ¿Se acuerda de Jesucristo, de nuestro Señor, cuando caminaba, cuando levantó su ministerio y tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista?
Juan dice la palabra que se le opuso y le dijo: Señor, ¿cómo vienes a mí para yo bautizarte? ¿Qué le dijo Jesucristo a Juan? Deja, porque así conviene. Amén. Deja, porque así conviene. Y después de Jesucristo haber sido bautizado por Juan el Bautista, un hombre que estaba abriendo el camino para Jesús, dice que los cielos se le abren a Jesús. Y escucha una voz que viene del cielo y le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, en otras palabras, en el cual me deleito. Amén. Por eso le dije que los frutos que nosotros demos debe ser siempre una delicia para Dios. Dios debe deleitarse con nosotros cuando hacemos algo y lo hacemos bien para Él. Dios se deleita, Dios se alegra cuando nosotros dejamos todo miedo, toda vergüenza, todo temor. Dios se alegra. Cuando no hay barreras para nosotros ir a predicar. Cuando no sentimos esa vergüenza que sentíamos antes. Dios se alegra. Dios se deleita. El Espíritu Santo de Dios testifica de usted y Dios se deleita, créame. Este es mi Hijo amado en el cual yo me voy a complacer, le digo. O sea, qué lindo. Dijo mi Dios, porque este no me ha desobedecido. Jesucristo pudo haber dicho, y aún siendo el Hijo de Dios, si no hacía lo que el Padre le pedía, créame, que Dios no lo miraba así. Jesucristo pudo haber dicho: yo soy más que Juan. Yo soy Dios. ¿Por qué tendría que bautizarme Juan si yo vengo a bautizarlos? Amén. Pero Jesús le dice: no, Juan, deja, porque así conviene. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos en nuestro Señor? Obediencia. Obediencia sin reprochar, sin renegar. Él sabía que tenía que llegar a una cruz y nunca se negó. Él sabía que iba a ser colgado, él sabía que iba a ser azotado, pero nunca se rehusó por amor a usted y por amor a mí. Ahora sí nos estamos dando cuenta que es el dueño de todo, ¿verdad? Nunca escatimó su muerte. El castigo que iba a recibir era duro, era fuerte. Nadie de nosotros está apto para recibir lo que Jesús recibió. Entonces será por eso que el cielo se le abre y Dios le dice: este hijo es el mejor. De hecho, era el mejor. Y es el mejor. Porque como Él no hay nadie. Y no habrá nadie. Amén. En estos días que hemos estado viendo la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en los días de ayuno, créame que eso es tremendo. He escuchado a algunos de mis hermanos cuando venimos aquí, y créame que la vida de Pablo, solo con leerla, ministra. Porque una de las cosas que yo decía prácticamente es Jesucristo en él. Acordémonos que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, todo él lo puso, como dijo nuestro pastor, por basura. Entonces, y las obras que hacía Jesucristo las hace Él también, y las hacen muchos hombres que están registrados en este libro. Amén. Hombres que murieron a sus propios gustos,
a su carne, a sus debilidades, a sus deseos. Y que tomaron la decisión, como vemos la vida de Pablo en el libro de los Hechos, seguir a Jesucristo y predicar la palabra aunque le costara la vida. ¿Y quién hizo eso? Jesús. Jesús. ¿Dónde están todos aquellos hombres? Con Dios, con el Padre en el cielo. A la diestra de Él, dice la palabra, está Jesús y están todos aquellos que tomaron la decisión todos aquellos que tomaron la decisión de buscar y servir a Dios a costa de su propia vida. Entonces la vida de un hombre de esos es parecida a la vida de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Nos hemos analizado? Ahora por eso usted puede ver y podemos ver nosotros por qué no puedo yo hacer un milagro. Es que no es usted. No era Pablo. No era Pedro. No era la sombra de Pedro. Y no era Pablo levantando aquel cojo, resucitando muerto como Jesús. No eran aquellos apóstoles después que Jesús se fue levantando muertos, sanando enfermos. No era. Ellos entendieron una cosa que todavía nosotros no entendemos. Y lo que ellos entendieron es que simplemente eran instrumentos, estuches. ¿Qué tienen los teléfonos para protección? Un estuche, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el estuche? Nada casi. Hay teléfonos que cuestan hasta $2,000. Son bien costosos. Hay teléfonos de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000. Pero un estuche como este se lo puedo regalar. Créanme. Y si voy a comprarlo nuevo, cuesta $5. Es un precio insignificante para un teléfono que puede llegar a costar 2,000. Le pongo este ejemplo para que usted entienda. O sea, Pablo y todos aquellos hombres y nosotros debemos ser como un estuche, como un instrumento. Amén. Donde permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Amén. Porque lo peor es creer que somos nosotros. Créame que en eso hasta pecamos. No es que yo soy, yo puedo, yo tengo habilidad, yo no tengo miedo, yo puedo hacer eso y más. Sí, claro, siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios te tome y te use. Porque las cosas de Dios no las hacemos con nuestra propia carne ni a nuestros propios antojos. Créame. Si hay algo que yo le he dicho a mi Dios, que me conoce más que usted, que le he pedido, es que me dé un corazón sincero, un corazón honesto. ¿Me entiende? Porque yo puedo decirte 1000 cosas bonitas, pero Dios conoce mi corazón y conoce mi intención. Le digo, Señor, líbrame de yo querer hacer algo a mi gusto. Jamás le digo, y le digo así a usted aquí, jamás me permitas ir a hacer algo para ti y que tú no estés. Porque yo no puedo, créame, si yo no pido la ayuda del Espíritu Santo de mi Señor, yo no puedo. Yo me paro aquí y yo me pongo a llorar. Hágame caso lo que le estoy diciendo, y muchos entenderán. Si usted algún día se para aquí sin consultar, sin ir a Dios, sin llenar o sin permitir que el Espíritu Santo de Dios esté con usted, usted se para aquí, usted coge el micrófono, créame que usted se pone hasta a llorar.
Porque usted no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Porque hay algo que debemos entender, que lo que nosotros hagamos es para el Señor y es por el Señor. Y que la ayuda que recibimos es de Dios, es del Espíritu Santo. Yo me voy, dijo Jesús, porque es necesario, pero irá el Consolador. Acuérdense de aquellos que se encontraban en una casa con Jesús y muchos les dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? ¿Qué les dijo Jesucristo? Mientras esté el novio o estén de boda, ¿para qué? Pero les llegará un día, dice, que el novio les será quitado y tendrán que ayunar. Y cuando el novio les sea quitado, entonces las manifestaciones que hacía Jesús, ¿quién las hacía? Todos aquellos que estaban con Jesús, que habían caminado con Jesús, hacían las obras que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: yo me voy, pero vendrá alguien que puede caminar con ustedes. Y es el Espíritu Santo de Dios, manifestando que las mismas obras de Jesucristo, las mismas obras del Hijo de Dios, mostrando los mismos frutos que vieron en Jesús, pudieron ver en todos aquellos que estaban con Jesús. Por eso es que vemos que la sombra de Pedro sanaba. Y alguien puede decir: era Pedro. Era el Espíritu Santo de Dios con Pedro, porque fue la promesa que Jesús le dio. Yo le hago la pregunta: ¿usted cree que esa promesa que le dieron a ellos hoy caducó? ¿Ya se fue? ¿O ya pasó? ¿O fue tendencia de aquel tiempo? El Espíritu Santo de Dios no es tendencia, no caduca, no pasó. El Espíritu Santo de Dios, créame, sigue pasando y sigue caminando. Está sentado donde tú estás. Pero ¿sabes qué es lo que nosotros no hacemos? Permitir ser estuches. Para que usted entienda. Porque muchas veces, y nos pasa todo, al salir de aquí nos animamos, ¿verdad? Pero muchas veces al salir de aquí nos desanimamos. Porque no permitimos que el Espíritu Santo que sentimos por un momento, o en el momento que estábamos orando, o aquí en la iglesia, siga caminando ahí, aquí. ¿Saben por qué? Porque permitimos que el mundo llene esto. Permitimos que el mundo llene esto. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ya no hay tiempo. Casi ya no hay. Juan 15:1. Vamos a Juan 15:1. Oiga, aquí sí que hay lectura. Juan 15:1. Voy a leerlo rápido, ¿ya? Y yo sé que ya estamos con el tiempo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará,
para que lleve más frutos. Bendito sea Dios. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dice que ya la iglesia debe estar limpia por la palabra que Él nos da siempre. Amén. Así que diga conmigo, ya soy un pámpano. Y el pámpano lleva frutos. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice la Biblia? Separados de mí, nada puede hacer el ser humano. ¿Qué podemos nosotros hacer sin Él? Yo lo dije hace un rato. Nada. Cogeríamos el micrófono y hasta nos ponemos a llorar, porque no sabemos qué decir. Porque fuera de Él y sin Él, no podemos hacer nada. Pero con Él es una gran diferencia. Podemos hacer mucho, muchísimo. El problema de nosotros muchas veces es que queremos ser autosuficientes. Ser autosuficiente. Y no queremos depender del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos pasa a todos. Luchamos. Y no queremos muchas veces. Pero si hay algo en que les debo y les voy a animar en esta noche, ya no voy a leer más porque falta lectura ahí. Síganlo leyendo. Si hay algo en lo que yo les puedo animar, y yo me animo, no se olvide que venimos a animarnos. Somos hermanos, ¿verdad? Somos iglesia. Animados los unos a los otros. Usted me puede animar a mí también. Más tarde, mañana, pasado, cuando sea, usted puede animarme. Como dijo nuestro pastor, nuestro padre Nante en el ayuno. Pablo por momentos también se sentía solo. Lo dijo en antes. Y cuando llegó a una congregación de hermanos, se le levantó el ánimo. Aquí no estamos animando. Amén. Solo póngase a pensar. Con esto terminamos. Solo póngase a pensar en el fruto que nosotros estamos dando. Solo póngase a pensar qué tiempo tenemos en los caminos de Dios. Y póngase a pensar, analice cuáles son los frutos que nosotros le hemos entregado al Señor, al dueño de la viña. El dueño de la viña un día vendrá a recoger frutos. ¿Cuáles son los frutos que tenemos para Él? Solo piense y analicémonos. Y si no tenemos frutos, empecemos a dejarnos que nos abonen, nos caben, para así empezar a dar aquellos frutos. Estamos a tiempo, es lo bueno. Imagínense, como dije al inicio, si ya no tuviéramos tiempo. A ver, póngase a pensar un ratito, ¿qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Acaso nosotros, o usted, yo, o todos nosotros, no queremos que un día también nos digan buen, siervo y fiel? ¿Verdad? En lo poco, en lo mucho, usted también quiere eso, ¿verdad? Amén. Grite duro amén. ¿Usted quiere eso?
Todos deberíamos anhelar eso. Que un día, cuando partamos de aquí o venga Cristo, nos digan: entra, entra, porque fuiste un buen siervo, como dijo papá, y fiel. Si en lo poco que te di, porque es poco lo que hacemos para Él, es casi nada, fuiste fiel, entonces entra al gozo de tu Señor. Eso es maravilloso. Eso es lindo. Pensemos en eso. Analicemos, pensemos y actuemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Póngase de pies.